Buenas noches. A continuación presentaremos el tema que estamos abordando, que consiste en el análisis y el diseño de un sistema de información para un banco de donaciones de alimentos. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. En el contexto de todo este tema, vamos a hacer un pequeño recordatorio, como algo, un resumen, en donde el problema que estamos abordando es que la gestión de donaciones de alimentos actualmente se está realizando de forma manual, quiere decir que a mano, lo que genera desperdicio y descoordinación. En síntesis, el objetivo de nosotros es diseñar un sistema que mejore esto y qué mejor que hacerlo algo automatizado, como el registro y la trazabilidad, y a la par como que reduzca las pérdidas operativas, es decir, que las donaciones no se pierdan. Ya hemos sustentado antes el modelado del negocio, los casos de uso y el negocio, los casos de lo que es el modelo de datos. Hoy nos concentramos en 5 puntos, que es el patrón de diseño, los diagramas de estructura compuesta y de componentes. Siguiente diapositiva, por favor. En el diseño del sistema lo que estamos viendo es el punto central, en donde consiste, pasamos de los modelos de lo que es como canales de arquitectura técnica a algo que va a soportar el software. Eh, es muy importante esta parte porque tenemos que indicar lo que es la base para que el software lo pueda soportar y no se generen ahí problemas. El siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva ya. Estamos en la parte del patrón de diseño, en el cual se ve el MVC, que significa el modelo vista control, y las capas. Para organizar el sistema, adoptamos este patrón integrado como acá dentro de una arquitectura en capas, como se ve en la tabla de la imagen. La capa de lo que es lógica de negocio está agrupando al controlador y al modelo, y la capa de persistencia corresponde al DAO, que es el segundo patrón. Elegimos esta combinación porque nos da una separación clara de responsabilidades y hace una pequeña jerarquía. El modelo de dominio y los DAO conectados a la base de datos se pueden observar al lado derecho. A continuación, mi compañero continuará con la exposición. Siguiente, por favor. Profundizando en el patrón DAO, su función es desacoplar la lógica de negocio del acceso directo a los datos, de modo que un cambio en la base de datos no afecte el resto del sistema. Definimos 5 DAO. El primero es el usuario, donación, alimento, solicitud y entrega. Esto nos da una independencia del motor de base de datos, centraliza las operaciones CRUD y facilita las pruebas unitarias. En cuanto al stack tecnológico, trabajaremos con Java como lenguaje de backend, Spring Boot como framework de aplicación, MySQL como un motor de base de datos y JDBC para la conexión. El front se va a manejar con HTML, CSS y Java. Siguiente, por favor. El siguiente diagrama es la estructura compuesta, que muestra cómo se organiza internamente nuestro sistema, el que vamos a llamar sistema banco de alimentos. Sus partes internas son la interfaz de usuario, UI de donaciones, los controladores de donación, la solicitud y entrega y un servicio de donaciones, que centraliza la lógica y los 5 DAO que ya hemos mencionado anteriormente. El sistema expone 4 puertos e interfaces hacia el exterior: registrar donación, solicitar donación, aprobar solicitud y confirmar entrega. Y como pueden ver en el recuadro inferior, el flujo estructural siempre sigue el mismo camino. La interfaz de usuario llama a los controladores, estos al servicio de los DAO. Y los DAO finalmente acceden a la base de datos. Siguiente, por favor. Ahora, el diagrama de tiempo, que modela cómo evolucionan los estados en nuestras entidades a lo largo del tiempo. Trabajamos 2 casos críticos. El primero, a la izquierda, es registrar donación. La donación pasa sin registrar a validando mientras se verifican los datos del donante. Y finalmente, a registrar o pendiente. Cuando se confirma el donante, el segundo caso a la derecha es aprobar solicitud. La solicitud parte del estado pendiente, pasa en la evaluación cuando el administrador revisa la disponibilidad y termina en aprobada o rechazada, notificando siempre al beneficiario. En ambos casos vamos a observar y identificar 5 momentos clave del T0 al T4 que representan esa transición de estado. Gracias. Bueno, pasamos a la arquitectura física del sistema. El diagrama de despliegue muestra los nodos principales, que son tres. Primero, el cliente, una computadora o un dispositivo con navegador web. Usado por donantes, beneficiarios, administrativos y repartidores. Segundo, el servidor de aplicaciones. Ejecuta nuestro backend en Java dentro de una máquina virtual de Java con los controladores, los servicios y la API REST.
El tercero, el servidor de base de datos, donde corre MySQL con las tablas de usuario, donación, alimento, solicitud y entrega. La comunicación entre el cliente y el servidor de aplicaciones sea por HTTP y HTTPS, y entre el servidor de aplicaciones y la base de datos mediante JDBC. Este diagrama está en el anexo 1. Finalmente, el diagrama de componentes. Nos muestra la organización modular del sistema. Tenemos los componentes de gestión de donaciones, solicitudes, entregas, usuarios y notificaciones, cada uno exponiendo su propia interfaz de servicio. Donación service, solicitud service, entrega service, usuario service y notificación service. Todos estos componentes dependen de un componente de persistencia, que a su vez conecta a la base de datos. Esta organización nos permite modularidad, reutilización y una clara separación de responsabilidades. Este último diagrama pertenece al anexo J. Bueno, para cerrar, quiero resaltar tres ideas clave de este avance. Primero, el patrón de modelo visto controlador integrado en arquitectura de capas, justo como el patrón DAO, nos da una estructura ordenada, mantenible y con un bajo acoplamiento entre sus componentes. Segundo, complementamos los cuatro diagramas UML de diseño que exigía esta unidad: estructura compuesta, tiempo, despliegue y componentes. Documentamos en los anexos F, G, H, I y E. Y tercero, tenemos definido el stack tecnológico, Java con Java Spring Boot, MySQL y JDBC, lo cual nos deja listos para el siguiente paso, que es iniciar la implementación real del backend del sistema. Muchas gracias.